Un cuerpo de 80 kilogramos se desliza sobre un tobogán siguiendo una trayectoria S, que es la que está descrita acá. La magnitud de la velocidad del cuerpo al pasar por el punto S sub A, que sería el que está acá, es 8 metros por segundo. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo tiene una componente tangencial. No lo entiendo muy bien. Bueno, una componente tangencial que varía, ¿sí?, a la trayectoria, como se indica en la figura adjunta. Calcule la magnitud de la velocidad del cuerpo al pasar por el punto S sub B. Entonces está acá y llega al punto S sub B. Y lo que muestra el gráfico de acá abajo, entonces, es cómo es la componente tangencial al desplazamiento, que es variable, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad que tiene el cuerpo al pasar por acá o este punto del gráfico, ya? Aquí hay que recordar entonces dos cosas. Lo primero y más importante es hablar del teorema del trabajo y la energía, porque lo que dice ese teorema es que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, donde la energía cinética se define como un medio, la masa por la velocidad que lleva la partícula o el objeto que estamos estudiando en el punto donde los estamos estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como tenemos la masa acá, que son los 80 kilogramos, y tenemos la velocidad que lleva en este punto, podríamos calcular su energía cinética. Y el otro punto importante, entonces, es que tenemos una fuerza variable que varía con el desplazamiento, y lo que nos importa entonces es cómo calcular el trabajo que hace esta fuerza en la trayectoria descrita. Y esa fuerza, o sea, ese trabajo lo podemos calcular, entonces, como tenemos el gráfico de fuerza, la componente tangencial, versus el desplazamiento, ese trabajo lo podemos calcular como el área bajo la curva en este gráfico. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza es F en la trayectoria de S sub A hasta S sub B va a ser el área bajo la curva. O sea, en el fondo, el área que muestra este gráfico de fuerza versus desplazamiento entre los puntos S sub A, que sería este, hasta S sub B, que está acá. ¿Cuál es el área entonces? Tenemos que la primera parte, desde S sub A hasta 10, no hay componente tangencial a la fuerza. ¿Cuál? Aquí en este tramo, de S sub A hasta 10 metros, ¿eh? Yo no sabía que... Entonces, esta parte no tiene área, claro. Es porque la fuerza en ese punto o en ese pequeño tramo es perpendicular al desplazamiento. Sin embargo, o sea, bueno, podemos hacer lo mismo acá desde 20 a S sub B. No hay un aporte directo de la fuerza al movimiento porque es perpendicular en este punto. No hay componente tangencial de la fuerza al desplazamiento. Y por lo tanto, el único tramo que aporta tiene que ver con esto, con el área del triángulo esencialmente que se describe ahí. Y el área de ese triángulo, bueno, es un medio, la base que va desde 10 hasta 20, o sea, de 10 metros, por la altura que es 24. Y esto da entonces 12, da 120. 120 joules. Y entonces ese trabajo, que es el que hace la fuerza, es el único trabajo que aporta al movimiento y por lo tanto es el trabajo neto. Y el trabajo neto, entonces van a ser los 120 joules. La única fuerza que está presente acá, que hace trabajo, en principio es esta fuerza F. ¿Ya? Que es la que está acá. Recuerden que el trabajo, entonces, cuando aporta una fuerza en el trabajo es cuando tiene alguna componente paralela al desplazamiento. Y eso es lo que muestra este gráfico.
¿Ya? Si usted tiene entonces la componente paralela al desplazamiento de la fuerza, calcula el área bajo la curva entre los puntos que a usted le interesa, que en este caso va desde S sub A hasta S sub B, calcula el área de eso y va a tener el trabajo hecho por esa fuerza, que en este caso es la única fuerza que se trabaja. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, el área, esta parte es 0 y tenemos el área del triángulo. Sí, y los 10 metros es la diferencia de 10 a 20. De 10 a 20, es la base del triángulo. Ya. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos calcular es el área de este triángulo, que sería base por altura dividido 2. La base de 10 a 20 es 10, ¿cierto? Sí. Y la altura es 24. Entonces, si usted lleva eso al área, que es un medio de la base por altura, le va a dar 120 joules. Y esa es la única fuerza que hace trabajo. Y como es la única fuerza que hace trabajo, entonces el trabajo neto. Ojalá. ¿Quién sabe? El trabajo neto va a ser el trabajo que calculamos recién. ¿Esto lo va a subir, profe, no? Sí. Ay, me perdí. Y entonces tenemos el trabajo neto. Donde caen 2, caen 3, dicen 3. Y esto entonces por teorema del trabajo y la energía es la variación de la energía cinética. O sea, está relacionado a la velocidad que lleva en el punto B al cuadrado menos la velocidad que lleva en el punto A al cuadrado, que son los puntos que estamos estudiando. Ahí ya me quedé. Delta. Esta es la variación de la energía Ah, cinética. lo que era. ¿Sí? La masa son 80 kilogramos. La velocidad en B no la conocemos y de hecho es lo que vamos a calcular. La masa de nuevo acá es 80. ¿Y la velocidad en A cuánto era? No, nada. No, 120 es esto que está acá. 0,8. 0,8 metros por segundo, ¿cierto? Y esto va al cuadrado. Y bueno, acá podemos simplificar, por ejemplo, da 40, 40. da 40. Y despejamos y nos va a dar que 120 joules. Va. Más. Voy a pasar este término de acá a la izquierda. Entonces más Pero no, 40 por 0,8 al cuadrado claro. debe ser igual a 40 por la velocidad en v al cuadrado. Y acá despejamos entonces 120 más 40 por 0,8 entre 40. Esto es la velocidad en v al cuadrado. Y bueno, esto debería dar 3 más 0,8 al cuadrado. Debería dar 3,64, ¿no? Ah, eso lo sabía de memoria, profe. ¿Y por qué igual? Ah, me perdí. 3,64 metros cuadrados dividido segundo cuadrado. Es fácil porque 120 entre 40 es 3 y acá hay un 40, entonces da 1. 0,8 cuadrado, 0,64. ¿Entendí dónde salió ese 3? ¿El 3? No, es simplificar el 120 por 40. Ah, ya, Sí. ¿qué hace? No, acá dividí nomás término a término. Hay que sacarle la raíz. Y ahora entonces sacamos la raíz. Igual la raíz. No, la raíz no me la sé. 1,9. Ah, no se lo sabe. Pero ese sí se lo sabía. Lo calculé recién. ¿Cuánto es? 1,9. 1,9. Entonces 1,9 metros por segundo. Ya no te voy a decir. Y ahí tendríamos la velocidad. Ya no te voy a